¿Cómo hago para vivir de la investigación? ¿Es acaso posible? ¿Dónde puedo conseguir financiamiento para investigar, para mis proyectos? Hola mi gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Mi nombre es Lucía Pérez y vamos a estar hablando sobre financiamiento en la carrera de investigación. En este video te cuento mi experiencia, lo que sé y lo que conozco sobre fuentes de financiamiento para hacer investigaciones. Así que empecemos. Yo trabajo en investigación desde incluso antes de recibirme. A veces me he dedicado a investigar de forma exclusiva, a veces lo he combinado con la clínica, con la docencia o con otras actividades que también han dialogado y han nutrido mi carrera principal, que es mi carrera en investigación. Cuando estaba finalizando la licenciatura en psicología, obtuve una beca, se llamaba Beca a las Vocaciones Científicas, que se terminó convirtiendo en mi trabajo integrador final. Después de eso, obtuve una beca de los Estados Americanos, de la Organización de Estados Americanos, para hacer una posgraduación y a partir de ahí yo me dediqué de lleno a eso. He trabajado contratada para hacer investigaciones, para formar partes de grupos de investigación. Obtuve también otras becas, en este momento la de doctorado, estoy por ir a Italia también con una beca en este momento. He trabajado en asesorías, en fin, hay un montón de opciones y lo que más me interesa que sepas es que hacer una carrera en investigación existe y es posible. Y es de hecho, desde mi punto de vista, muy interesante. Así que a continuación voy a contarte 3 formas de obtener financiamiento para dedicarte a esto, 3 fuentes, podríamos decir, de financiamiento en la carrera de investigación para que empieces a conocer un poco el tema y si estás perdido pero te gustaría dedicarte a esto para que empieces a entender también cómo funciona este pequeño mundo. Opción número 1, las becas. Yo creo que las becas son una de las mejores opciones, pero también de las más variables, porque hay un rango enorme de financiamiento que otorgan, de procesos de cómo llegar a ellas. Hay un rango enorme también de responsabilidades, de obligaciones a la hora de tener una beca. Entonces, voy a hablar un poco sobre mi primer beca, la voy a dejar para más adelante. Voy a hablar un poco sobre cómo fue el proceso para obtención de las becas de maestría y doctorado que hice, porque hay algo común en la mayoría de los procesos de búsqueda de beca que tienen que ver con cómo y dónde obtener esa beca, porque generalmente varias personas concursan por un mismo puesto de becario o becaria, ¿no? Y ese proceso de cómo hacer eso, ¿no? De encontrar y entender la forma de cómo es que se participa por una beca, que tiene que ver, ¿no? La competencia que a veces hay de otras personas que también están buscando la misma posición. Eso es una información que suele estar ausente, que es muy difícil de encontrar, y de eso justamente es en lo que me quiero enfocar en esta parte del video. Cuando yo decidí que quería buscar una beca de maestría y dedicarme a eso y enfocarme en hacer esa carrera en investigación, busqué asesorías sobre cómo y dónde empezar a buscar o cómo era que se empezaba, porque estaba absolutamente perdida, no conocía a nadie que se dedique a eso y que me pueda orientar o explicar. Después de muchísima búsqueda, di con un grupo de argentinos que justamente habían obtenido becas y hacían carrera en investigación en el exterior. Me pudieron orientar y me dieron algunos tips de cómo hacer mejor la búsqueda, cómo hacer mejor toda la parte de la documentación que es tan complicada. No porque sea
complicada de obtener en sí, sino porque hay que saber cómo armar las cartas, cómo armar un currículum, cómo armar una presentación, cómo armar un proyecto, ¿no? Y son cosas que nadie te explica. Entonces, vi con esta asesoría y en ese momento me explicaron cosas que para mí fueron fundamentales y que me hubiesen ahorrado muchísimo tiempo también si yo los hubiese encontrado antes. En primer lugar, sobre cómo saber cuáles eran mis opciones y cómo saber dónde buscar esas opciones. En ese momento, por mi propio interés, había hecho a lo largo de la carrera y hasta ese momento, a lo largo de la carrera me refiero a lo largo de mis años como estudiante, digamos. Había armado un currículum más o menos orientado a ese perfil, había participado de eventos como congresos, había hecho cursos relacionados a la investigación, en fin, había tratado de ir sumando pequeñas cositas a mi currículum que lo fortalecieran un poco en ese perfil. Y en lo que me ayudó mucho esta asesoría es en la otra parte de, generalmente se solicita con un proyecto de investigación que es muy difícil saber cómo armarlo. Es un tipo de texto que no solemos aprender durante la carrera, qué debe incluir, cómo armarlo correctamente, ¿no? Un proyecto de investigación con su parte de marco teórico, con su propuesta de metodológica, con sus fuentes, qué tipo de fuentes bibliográficas. Hay un montón de detalles que era muy difícil de saber en ese momento. Lo mismo con las cartas de motivación, las cartas de recomendación. ¿Cómo armar una carta de motivación? ¿Cómo expresar todo ese recorrido que yo había hecho, siendo que era bastante breve? ¿Cómo explicar mi interés? ¿Cómo presentarme como la mejor candidata posible para ese puesto? Eso es algo que requiere también de una técnica muy específica y de una forma de construirlo muy específico, que es muy difícil saber cómo hacerlo, ¿no? ¿Quién te explica eso? Solamente una persona que ya había pasado por ese proceso realmente tenía la capacidad de comunicarlo y explicarlo. Y lo mismo con las cartas de recomendación. ¿A quién pedirle? ¿Qué contenido pedirle cartas de recomendación? Son conocimientos muy específicos. En la descripción de este video voy a dejar un montón de links y un montón de información sobre dónde puedes empezar a buscar. Hay varias opciones de páginas web que nuclean, digamos, propuestas de posgraduación o de intercambios en diferentes partes del mundo, en todas las áreas posibles. Las voy a dejar abajo para que puedan mirar. Voy a dejar también alguna otra información sobre este conocimiento al que me refiero como tan fundamental, que tenía que ver con cómo saber armar mejor esa documentación, cómo estructurar mi currículum de una forma académica. En fin, si te interesa esta opción, si en algún momento pensás en quizás participar para la obtención de una beca, te sugiero que empieces a buscar información de cómo es ese proceso. Y también que sepas que no es un proceso de una vez y para siempre, ¿no? Generalmente las becas se buscan varias opciones, ¿no? No solamente una y bueno, todo a esa y esa tiene que ser sí o sí, sino que se evalúan varias opciones y bueno, en lo que una puede progresar, bárbaro, y si alguna no sale, ya sabe que tiene otras opciones también. La segunda opción son los grupos de investigación. Formar parte de proyectos, unirte a grupos de investigación, proyectos de investigación, de extensión a veces también, pero empezar a entrar en contacto con ese mundo que tiene que ver con personas que ya están avanzadas en esa carrera de la investigación, te puede ayudar muchísimo. Es quizás la forma menos directa, pero si estás en cero, si estás iniciando y querés incluso explorar para ver si te gusta, porque no estás seguro o segura de si esto es lo tuyo, o querés ver con qué tiene que ver, porque tenés algunas ideas armadas que no necesariamente
van a tener que ver con lo que te puedas encontrar después en este mundo de la investigación. Los grupos de investigación son la mejor opción. Para empezar a alimentar tu currículum, para empezar a ver cómo trabajan otras personas, para empezar a ver cómo son los procesos, las particularidades. En todas las universidades existen grupos de investigación porque generalmente los docentes tienen como estos tres pilares, ¿no? La investigación, la docencia y la extensión. Si te pasa que no encontrás en tu universidad, también puedes buscar afuera. A veces por ejemplo, yo que soy psicóloga, a veces en los colegios de psicología, de psicólogos y psicólogas, existen grupos, a veces en institutos o lugares que no tienen nada que ver con el lugar en donde estamos estudiando, ¿no? Quizás algún lugar en tu pueblo que se dedique, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu lugar, en donde sea que estés, que se dedique a eso que te interesa estudiar. Puedes acercarte, preguntar, ¿no? Es un trabajo muy activo, de mucha actividad y autonomía, de buscar cuáles son tus opciones y cómo empezar a abrirte camino por ahí, qué primeros contactos ir haciendo como para espiar el con qué tiene que ver este mundo. Esta fue la forma en la que yo obtuve mi primer beca, la beca que obtuve cuando estaba todavía eh, estudiando la licenciatura. Yo formaba parte de una cátedra. En esa cátedra obviamente había actividades de extensión y de investigación, además de las actividades de docencia. Yo era parte del proyecto de investigación y una de esa parte de ese proyecto de investigación se terminó convirtiendo en mi trabajo integrador final. Y ahí fue como primero me sumó un montón a mi currículum porque yo ya sabía y tenía como esta perspectiva de querer dedicarme a eso y querer seguir haciendo investigación, querer seguir en ese mundo. Entonces me sumó mucho al currículum por un lado y por otro lado también me enseñó algunos procesos de cómo es investigar. Me ayudó a no estar tan en cero en el momento de hacer mi tesis de la licenciatura, ¿no? Mi tesina. Entonces también es una buena opción si estás por terminar tu carrera y no te gusta tanto la investigación, pero te interesa algún tema, te puede facilitar mucho la escritura de tu proyecto de tesis y te recibís con un proyecto de tesis, ¿no? Si ese es tu caso. Y también a entender, bueno, cómo se armaba una tesis. No solo aceleró el proceso en el sentido de que me dio un montón de cosas, como bueno, ya medio que solo agarrarme de la mano y llevarme, ¿no? Porque había como toda una estructura mayor que tenía que ver con ese proyecto de investigación y eso facilitó mucho el proceso de entender cuál iba a ser mi tema, cuál iba a ser mi pregunta, etcétera. Pero también personas que me orientaron y me ayudaron un montón en entender cómo iba a ser ese proceso, esa metodología que tenía que aplicar, etcétera. Entonces, los grupos de investigación, los proyectos, lo, en fin, lo que encuentres, a lo que te pueda sumar, son una excelente opción si estás iniciando sobre todo. Opción número 3, consultorías individuales. Esta tercera opción es muy exitosa, pero obviamente requiere un poco más de conocimiento y tiene que ver con los servicios que una persona que se dedica a la investigación puede ofrecer y que van desde asesorías individuales para la escritura de tesis, para la formatación, para la revisión de artículos, hasta actividades mucho más grandes y demandantes, como por ejemplo cuando un proyecto de tesis necesita, un proyecto de investigación necesita una persona especializada a quien consultar o una persona para dirigir o liderar la construcción de ciertos datos, hasta incluso el análisis, ¿no? De esos datos, sea cualitativo o cuantitativo. Obviamente, la parte de análisis de datos en este momento está súper en auge, pero es una muy buena opción cuando ya estás en esta carrera, cuando ya tenés un poco de conocimiento, ya tenés una base, porque es una opción bastante rentable y bastante más estable. Por eso tanta gente está eligiendo esta opción.
También pueden ser consultorías individuales o personalizadas de cómo hacer, cómo escribir, cómo participar de una beca, en fin. Transmitir este conocimiento y ofrecer nuestras habilidades como servicio son esta tercera opción, que muchísima gente ya cuando avanza en esta carrera logra ofrecer. Y estas han sido las 3 formas que puedo mencionar por ahora. Si conoces alguna otra, avísame, contame, deja en comentarios. Y la película que tengo para recomendarte es Joy, con Jennifer Lawrence. A lo largo de la película vas a verla a Joy persiguiendo financiamiento para su emprendimiento hasta el cansancio. Ojalá algo de esas inagotables ganas de Joy de hacer realidad su sueño y de conseguir financiamiento para hacer realidad su sueño también se te contagien. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.